Shalom, vamos a responder una nueva pregunta que he recibido y como veis hay un cambio. Los vídeos seguramente van a salir con una calidad superior porque estamos en el Instituto Ariel con la tecnología ya moderna incorporada. Está Tzemach en la producción, el rabino Tabashnik en la dirección y con todo el equipo vamos a tratar de hacer vídeos de buena calidad para que todos podáis disfrutar. Por lo tanto, vamos a comenzar con una de las preguntas que he recibido. Aquí tengo una que me ha escrito Susana. Shalom, ¿podría explicar por qué Moisés fue el hombre elegido por Dios para ser el líder de Israel? Gracias por todo, Susana. Moisés fue elegido porque fue probado por Dios en varias cosas. Primero, fue llevado al palacio del faraón, siendo pequeño, fue criado en el palacio del faraón, creció en la realeza con todos los lujos, fue criado por Batia, la hija del faraón, también estaba con la madre porque la mandaron a buscar también para que lo criara porque no quería amamantarse de ninguna otra mujer, hasta que trajeron a la madre para que lo amamantara, pero también lo crió la hija del faraón Batia, que fue quien lo rescató del río Nilo a Moisés. Sin embargo, nos cuenta la Torá, es decir, el Pentateuco, que cuando creció Moisés, vio que un egipcio atacaba a un hermano israelita y por eso se levantó Moisés contra el egipcio y lo mató. A raíz de eso, el faraón quiso matar a Moisés y huyó de Egipto. Algo interesante es que dice aquí, cuando creció Moisés, salió a ver a sus hermanos y ahí ocurrió lo que ocurrió con el egipcio que lo mató. O sea, que era una persona joven. En el Midrash está escrito cuántos años tenía, 18 años. Después de eso, se narra en la Biblia, en el libro de Éxodo, que cuando Moisés habló con el faraón tenía 80 años. Desde los 18 años hasta los 80 años, ¿qué hizo Moisés? Pasaron muchos años, 62 años, desde 18 hasta 80 y 62 años. ¿Qué hizo? El sabio Jonathan Ben Uziel lo explica y está también explícito de forma más amplia en el libro Midrash Talpiot, en el libro Sefer Yashar. En el libro Sefer Yashar dice que Moisés huyó de Egipto y se fue hacia África y ahí estaba el rey Kikanos, que había ido a pelear contra un país que se había sublevado y dejó a Bilam encargado de su reino y cuando volvió no le permitió entrar ni al rey ni a sus hombres, quedaron afuera sitiando la ciudad, así estuvieron 9 años. En esos años, el primer año de sitiado de la ciudad, llegó Moisés, que se escapaba de Egipto, le explicó al rey qué había ocurrido y lo aceptaron. Después de 9 años de sitiar la ciudad, que era del rey, pero no le permitían entrar a su propio reino, porque Bilam, el que había dejado a cargo, levantó las murallas y no le permitía entrar, el rey sitió la ciudad durante 9 años y después de esos 9 años murió. Y los hombres del rey, los soldados, tenían que designar un nuevo líder y vieron que el hombre más apto, más capaz para ser el rey de ellos era Moisés. Y lo designaron nuevo líder, cada uno se quitó una prenda de vestir y la arrojó para hacer una especie de trono, le arrojaron también piedras preciosas lo que tenían para darle tesoros al rey, a Moisés. Y Moisés así se convirtió en el rey de Cush, de un país que está en África, y reinó ahí durante 40 años. Así se preparó para ser rey. Le dieron como esposa a la mujer del rey anterior y Moisés la aceptó, pero no se allegó a ella porque era tradición de su pueblo no allegarse a una mujer que era de pueblos que el patriarca Jacob les había dicho que no tomaran contacto con esos pueblos para casarse. Por lo tanto, no se allegó a ella, era una mujer que practicaba idolatría, culto idólatra, y eso le reclamó a ella después de 40 años. 40 años soportó vivir con Moisés sin que vivieran juntos, pero después de 40 años ella se quejó y dijo, he aquí Moisés, ni siquiera se acerca a mí, tampoco adora a los ídolos que nosotros adoramos,
tengo hijos, ¿por qué no nombramos uno de mis hijos como sucesor de mi marido que murió? Y así fue como decidieron deponer a Moisés y enviarlo, destituirlo de su reinado, y fue enviado con grandes honores, pero fue destituido después de 40 años, y después de que hubiera liberado el imperio, porque cuando Moisés asumió, los soldados le dijeron que 9 años sin ver sus esposas, sus hijos, quieren entrar. Moisés ideó un plan, y entraron, liberaron el reino, y estuvo ahí como rey durante 40 años, después fue destituido, como he mencionado, fue a Midian, habló con Yitro. Yitro tenía hijas, una de las hijas varias hijas fueron a pastorear los rebaños al pozo. Moisés las ayudó y las hijas le comentaron a Yitro acerca de ese hombre egipto que había venido. Moisés le contó a Yitro lo que había ocurrido, que fue rey durante 40 años y lo enviaron con grandes honores, pero Yitro no le creyó, pensó que era un fugitivo que se estaba escapando y lo encerró, lo puso en un pozo, que era una especie de cárcel, y lo tuvo ahí durante varios años, 10 años, y la hija de Yitro, Jetro en español era Tzipora, le dio de comer, lo sustentó durante esos 10 años, y después de 10 años Tzipora le dijo a su padre Yitro, ¿por qué no vamos a ver qué ha ocurrido con el hombre que has puesto en el pozo? Yitro le dijo, pero han pasado 10 años, seguramente está muerto, ¿cómo va a sobrevivir? La esposa le dijo, pero Dios les ha hecho muchos milagros a los hebreos, ¿por qué no vas a ver? Fueron a ver y vieron que estaba rezando, estaba orando a Dios, y ahí Yitro dijo, esto es un milagro, lo hizo subir, y Moisés tomó un cayado que estaba insertado en el jardín de Yitro, que era el cayado ancestral que había llevado el patriarca Jacob, y era algo difícil de quitar de la tierra, porque era muy pesado, que no cualquier hombre podía, y había hecho un voto Yitro de que quien tomara ese cayado, Yitro le daba a Tzipora, su hija, por esposa, y Moisés así fue como se casó con Tzipora. Y tuvieron 2 hijos. Después de tener 2 hijos, Gersón y Eliezer le pusieron por nombre, fue a pastorear los rebaños Moisés de Yitro, y estaba pastoreando los rebaños cuando se le apareció un fuego, una zarza que se quemaba, pero ardía, pero no se quemaba. Y Moisés se acercó para ver, y ahí se le reveló el ángel de Dios, se le reveló la presencia divina, y Dios le dijo que son todas manifestaciones, lo que estoy ahora en el momento de explicar, qué es la presencia divina, qué es el nombre de Dios, son todas irradiaciones de luminosidad mediante las cuales Dios se revela para comunicarse con los seres humanos. Se le reveló a Dios y le dijo que fuese a salvar a los hijos de Israel de Egipto, a liberarlos de la esclavitud. Pero ¿cómo llegó ahí Moisés a esa zarza que estaba ardiendo y no se quemaba? Porque se había escapado un cabrito del rebaño y Moisés lo persiguió. Y cuando lo persiguió, vio que había llegado hasta un manantial y estaba bebiendo. Y Moisés dijo, no sabía que estabas sediento. Seguramente estás cansado, ahora te llevaré de vuelta al rebaño, y lo alzó en sus brazos y lo llevó de vuelta al rebaño. En ese momento Dios le dijo, tú te apiadas de los animales, tú eres apto para ser el pastor de mi pueblo, el pueblo que he elegido. Y así fue como fue designado Moisés, pasó todas las pruebas, fue preparado como rey, y después fue piadoso incluso con un animal. Ahí fue cuando Dios lo eligió, pasó la prueba de ser sensible incluso con los animales. Si es sensible con los animales, con más razón con todas las demás personas de su pueblo, que va a saber entenderlos, comprenderlos y llegar a cada uno y uno como es apropiado. Esa es la razón por la cual fue Moisés designado líder de Israel. Fue probado hasta con su sensibilidad, no solo con su fortaleza, con su capacidad para ser líder, sino también con su sensibilidad, y así fue elegido. Eso está escrito en el Midrash Rabbah, esto último que he mencionado, y esta es la causa por la cual Moisés fue elegido rey. Hasta aquí este vídeo, os espero muy pronto con un nuevo vídeo.